Estamos ya muy cerca de las elecciones del 1 de julio y pues ya vemos a alguien que se perfila como líder en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador. Ante ello estamos buscando precisamente qué es lo bueno, lo malo y cuáles son los antecedentes que llevaron precisamente a Andrés Manuel a colocarse como líder en las encuestas. Y precisamente se encuentra con nosotros un catedrático de los investigadores políticos de más disciplina desde el punto de vista académico, José Antonio Crespo, quien escribió precisamente este libro. No lo escribió recientemente, lo escribió desde el año pasado, 2018, AMLO, presidente. José Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Al desafío. ¿Qué tal? Muy... José Antonio, pues tú das estos antecedentes y te adelantas muchísimo a lo que está pasando ahora. ¿Qué es lo que viste tú el año pasado que ahora se está reflejando y está siendo una realidad? Yo vi sobre todo una causa que le iba a favorecer muchísimo a López Obrador, por lo cual mi tesis central ahí es, ahora sí López Obrador tiene una gran probabilidad de ganar, a diferencia de los procesos anteriores, que es el hartazgo con la corrupción de este sexenio del PRI, que ya lo habíamos visto en el 2016, donde el PRI perdió muchísimas gubernaturas, precisamente por el enojo de la ciudadanía ante la corrupción. Y también, aunque eso le podría favorecer eventualmente también al PAN, como lo vimos en esas elecciones, pero el PAN también tuvo dos gobiernos, dos oportunidades, 12 años de gobierno federal, que yo creo que desperdició, generó una gran decepción, no le entró en serio a combatir la corrupción como lo había prometido, incluso muchos de ellos incurrieron también en corrupción. Entonces, ese hartazgo que no había a ese nivel en el 2006, ni tampoco en el 2012, ahora se congrega. Y también la inseguridad que se destapó, digamos, o se disparó con Felipe Calderón, y que en este sexenio, ante la expectativa de que se pudiera resolver, tampoco se resolvió. Estamos básicamente igual. Esos dos elementos, corrupción y inseguridad, llevan a que naturalmente mucha gente diga, vámonos por la opción no conocida, que evidentemente es la izquierda, lo que fue el PRD, ahora es Morena, encabezada por López Obrador. Ese para mí era un factor central, porque eso se traduce a su vez, a diferencia de los otros procesos, de que los electores de López Obrador ya no les preocupe mucho lo que haga o no haga, o no diga, porque muchos de sus adversarios y críticos decían, López Obrador se tropieza él mismo, es su peor enemigo. Y yo ahí decía, sí, pero ahora, dado el hartazgo, puede decir lo que sea, puede cometer errores, puede tener ocurrencias, puede recibir a quien sea de afuera, con cola que pisar o no, o de cualquier ideología, como lo hemos visto que ha ocurrido, que a sus electores ya no les importa, son incondicionales ahora. Y entonces por lo mismo yo decía, cuando en las encuestas del año pasado López Obrador ya tenía una ventaja, pero del 5%, y muchos decían, ese es su techo, de ahí no va a subir, en cambio los otros candidatos pueden subir. Yo decía, y ahí lo sostengo, es su piso, no es su techo, de ahí no va a caer, si acaso puede crecer, pero de ahí no va a bajar. ¿Por qué? Porque ahora sus electores son muy incondicionales, le van a perdonar y justificar todo, y eso es lo que hemos visto justamente. Y eso se va a reflejar, en el caso de que llegue a ser presidente de la República, se va a reflejar en lo que haga como presidente, y nadie le va a exigir realmente cuentas ni soluciones, por ejemplo, a muchas de sus promesas. Sí, ese es el problema que yo veo. Una cosa es que uno puede decir, yo estoy enojado ya con el PAN y decepcionado, con el PRI desde luego, hay que buscar una nueva opción, hay que agitar al país como dicen. Estoy de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido comprendo perfectamente ese voto de alternancia, digamos. El problema que yo veo es esa incondicionalidad de muchos de sus seguidores, porque ellos deben de ser autocríticos también. Una cosa es que tú apoyes, yo lo hice con Fox, apoyé a Fox, pero inmediatamente empecé a exigir y a criticar lo que no cumplía. Precisamente para que haya una presión sobre el gobernante de que tenga que cumplir, de que haga las cosas bien, porque si tú tienes un apoyo enorme, como va a tener López Obrador, pero además incondicional, pues empiezas a hacer lo que se te pegue la gana. Es decir, incluso puedes eventualmente utilizar ese apoyo para centralizar más el poder en lugar de fortalecer la democracia. Entonces yo estoy de acuerdo en que yo lo hice con Fox, apoyé la alternancia, sentía que había un cambio, se necesitaba, pero de inmediato empecé a ser crítico de Fox, y muchos que apoyamos a Fox fuimos críticos de Fox. Cuando no cumplió, él había ofrecido un combate a la corrupción, etcétera, ¿no? Por todo lo que hizo o no hizo. Aquí espero que quienes voten por él se vuelvan, por lo menos después de la elección, un poco más críticos, porque de lo contrario él va a hacer lo que se le dé la gana, como lo ha hecho durante la campaña, y en lugar de ser críticos le justifican todo,
porque se trata de él, se trata de un proyecto nuevo, la causa popular que él encabeza, la van a justificar todo y eso no es sano para la democracia. Ahora, en el análisis estrictamente académico, como tú lo haces, José Antonio, ¿qué es lo que tú ves en el mediano plazo? O sea, ya son las elecciones, ya estamos muy cercanos a las elecciones. ¿Tú crees que se vayan a acercar los contrincantes, en este caso Ricardo Anaya y José Antonio Meade? Fíjate que la otra variable de por qué pensaba yo que López Obrador tenía más posibilidad, además de lo que ya dije, es el pleito entre el PRI y el PAN, que ya lo registré yo en el libro porque esto fue después del Estado de México y Coahuila. El PRI se quedó con el Estado de México por un margen muy pequeño y con muchas irregularidades, ilícitos, cuestionamientos, pero también Coahuila. Y ahí se dio un pleito, ahí se dio el pleito entre el PAN y el PRI, que no se había dado desde el 88. Después del 88, PRI y PAN iban más o menos de la mano, el famoso PRIAN. Ahorita te toca a ti, yo te apoyo, ahora me toca a mí, tú me apoyas para detener a la izquierda. Aquí se pelearon por Coahuila. Anaya dijo, declaro la guerra al PRI porque nos quitaron Coahuila a la mala y empezaron a pegarse. De tal manera que ellos se han estado golpeando mientras López Obrador se sigue. Pero eso ya se vislumbraba desde Coahuila. Y continúa, ese pleito continúa. No se han puesto de acuerdo, no se van a apoyar y además ya es tarde. A mí me parece que ya es tarde. Por lo cual yo creo que ya le dejaron la pista muy despejada a López Obrador. Ya me parece que es muy difícil que se dé otro escenario. Porque incluso precisamente por el golpeteo, Ana, ya tú conoces seguramente mucha gente que dice, yo voy a votar por Meade. Porque me da confianza, porque no es el PRI, lo que sea, ¿no? O priistas. Oye, ¿y si es Anaya el que puede competir contra López Obrador, vas a votar por Anaya? No, por él no. Incluso muchos te dicen, prefiero a López Obrador que a Anaya, en dado caso, pero yo me quedo con Meade. Y al revés también, muchos de Anaya dicen, oye, si fuera Meade el que le compitiera a López Obrador, no, por el PRI yo no vuelvo a votar en mi vida. Eso hace que el voto anti-Obrador, aunque sea mayoritario, digamos 60%, 55%, es mayoritario todavía, pero fragmentado, le da el triunfo a López Obrador. Entonces, otro de los mitos que se manejaban, el voto fragmentado favorece al PRI. No, favorece al puntero, quien quiera que sea. Si en este caso el puntero desde el año pasado es López Obrador, la fragmentación del voto, lo mismo con los independientes, a quien ha favorecido es a López Obrador. Y este pleito entre el PRI y el PAN, yo veo que ya a estas alturas, incluso si se corrigiera, digamos, si le mandan las perezas, que no lo veo, pero si eso ocurriera, de todas maneras ya es muy tarde. Ya se alejaron muchísimo, ya le dejaron desde enero para acá todo el terreno despejado a López Obrador y por eso las distancias en las encuestas son de 15% frente al segundo lugar, de 15 a 20%. Eso ya es muy difícil de remontar. Ahora, yo vi que en tu libro también haces un análisis de las propuestas de Andrés Manuel. Sí. Al final de cuentas, las propuestas algunas son hasta fantasiosas, pero sin embargo, mucha gente las defiende. Sí. Este fenómeno, desde el punto de vista académico, ¿qué representa? Representa esto, la gente quiere un cambio. Entonces, a quien aparece como una opción nueva, bajo siglas nuevas, aunque mucha de la gente que esté ahí haya estado en el PRI y el PAN, e incluso sean corresponsables de lo que ahora se condena, muchos estuvieron en el neoliberalismo, que es el enemigo, según López Obrador, del país. Muchos estuvieron en Fobaproa, muchos impulsaron el Pacto por México. O sea, todo aquello de lo que se critica al PRI y al PAN, muchos de los responsables están en Morena, pero va bajo siglas nuevas. Entonces, lo que ofrezca el PRI y el PAN ya no les crees porque ya gobernaron y nos decepcionaron. Lo que ofrezca Morena, le crees. La gente le cree todo. Pero además la gente no busca los cómo, no pregunta sobre los cómo. Entonces te dicen, va a crecer el país 6%. Perfecto, hemos crecido al 2%. Vamos a crecer como en el milagro mexicano al 6%. Se va a acabar la corrupción. Perfecto, eso es lo que estamos pidiendo. La inseguridad. Pero no se pregunta cómo. Y en los debates no se da el tiempo para explicar. Ni en las mesas de debates, que lo único que hacen es tirarse lodos unos a otros, ¿no? Y en los de hechos, voceros. los hechos que estamos viendo, por ejemplo, la propuesta de Nestora, lo de Napito, en fin, una serie de personajes que son 100% cuestionables, digo, por lo menos, aparte de la situación jurídica, que yo no la conozco, no soy abogado, pero son muy cuestionables. Bueno, se les perdona todo. Y en todo caso, la gente ya no quiere ni saber los cómo. Yo he platicado con muchos obradoristas que me dicen, oye, pero es que tú no quieres que se acabe la corrupción. Le digo, pues claro que sí. Lo que pasa es que las propuestas del observador no van a funcionar bien, no como él lo quiere, no como él lo espera. Él dice que con su ejemplo moral, de ahí desciende hacia abajo y se acaba la corrupción, por ejemplo moral. Eso no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad. Así no se combate la corrupción. Es con cambios institucionales, con aplicación sistemática de la ley, con castigos a quienes incurren en corrupción, no con amnistías. Y hablo de la amnistía a los corruptos, no la de los narcos, que es otra discusión.
Así no se acaba. ¿Cómo vas a acabar con la inseguridad dándoles becas a los jóvenes que ya no se van a ir como sicarios? No, a lo mejor ayuda en algo, pero esa no es la principal explicación del narcotráfico. Tú no puedes sustituir 20,000 o 30,000 pesos que les dan en el narco por 2,000 o 3,000 pesos de beca. A lo mejor reciben las dos y siguen de un lado y del otro. O sea, no están muy fundamentadas, pero la gente no lo pregunta. Así es. Entonces, cuando yo he platicado con muchos obradoristas y les digo, ¿tú ya sabes lo que propone en esto y en esto? No. ¿Qué propone? Bueno, pues si tú eres el que vas a votar por él y no sabes bien esas propuestas cómo se supone que se van a lograr o no. Entonces, yo veo muchos problemas en ese sentido de consecución de los objetivos que están maravillosos, pero que a la hora de decir cómo lo vas a instrumentar, pues está basado en muchas premisas falsas desde mi punto de vista, en muchas fantasías. Hay una buena parte donde habla precisamente Andrés sobre acabar con la corrupción, pero lo que tú comentas, el cómo, y ya también le tuvo experiencia de gobierno. Él fue jefe del gobierno del Distrito Federal, pero que no llegó tampoco a erradicar la corrupción. En el contrario, muchos grupos se enquistaron precisamente en algunas posiciones dentro del gobierno del Distrito Federal, están ligados con narcotraficantes, con extorsionadores, en fin, sí, todo las lacras de la sociedad. Así es, efectivamente, yo pongo ese ejemplo de decir, mira, este esquema que estás planteando de autoridad moral, de ejemplo moral, ya no sirvió en el DF. No porque él se hubiera corrompido, no, yo no lo digo eso, sino sus seguidores de abajo. No es cierto que siguieron el ejemplo. José Antonio, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Definitivamente es ilustrativo y no olviden, tu libro ya está en las librerías, sí, ¿verdad? Sí. 2018, AMLO, presidente, José Antonio Crespo. Esto nos da una guía sobre las propuestas y hacia dónde va Andrés Manuel López Obrador. Y hacia dónde va, en caso de que llegue a la presidencia de la República, hacia dónde vamos los mexicanos, que eso es lo más importante. Pues muchas gracias que estuvieron con nosotros en Desafío. Los esperamos en la próxima.